capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Hemos hablado ya de la iglesia de Éfeso, la iglesia deseada, la iglesia que está muy ocupada haciendo la obra del Señor, la iglesia que está haciendo todo lo que una iglesia debe estar haciendo, pero tiene un problema. Lo que la motiva a hacer lo que lo está haciendo no es el amor por Cristo. Lo que la motiva a hacer lo que está haciendo no es ese amor que surge de un corazón agradecido. Lo que la motiva a hacer lo que está haciendo es única y exclusivamente el deseo de verse ocupada, el deseo de que se puedan decir cosas de ella, que en realidad son ciertas, pero que no reflejan lo que deberían reflejar, que es amor por Cristo. Cuando uno hace las cosas a fuerzas, aun cuando las haga bien y aun cuando las haga seguido, de todas maneras es a fuerzas. Y nunca debemos hacer nada por Dios a fuerzas, debemos hacerlo por amor. Esto no quiere decir que no debamos hacerlo a pesar de que no nos sintamos como que lo queremos hacer. Eso simplemente quiere decir que al pensar en lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho debe de manifestarse de una manera en la cual el amor que Él nos dio nos lleva a amarlo de igual manera y a querer darnos por Él. Vimos también la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba siendo atribulada, la iglesia que estaba siendo perseguida. Una iglesia que despedía un olor fragante delante de Dios, una iglesia que permanecía fiel, una iglesia que seguía adelante a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Una iglesia que se creía pobre por la situación en la que se encontraba, pero que el Señor Jesucristo dijo, no, tú eres rica, tú no eres pobre. Estás pasando todo lo que estás pasando, pero no eres pobre, tú eres alguien, tú eres una iglesia rica. Y quiero que sigas adelante, porque si sigues adelante y eres fiel hasta la muerte, yo te voy a dar el galardón que tú mereces. Yo te voy a dar el galardón que yo he prometido. Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la siguiente iglesia si va viajando uno hacia el norte, a la orilla del mar Mediterráneo. Es una iglesia no muy grande, de hecho. Y es una iglesia que también está pasando por problemas. Como vamos a ver, el Señor describe aquí a esta iglesia como la iglesia que está en donde está el trono de Satanás. Vamos a ver que también ellos han estado siendo perseguidos. Vamos a ver que ellos también han estado pasando por dificultades. Pero vamos a ver algo en esta iglesia que no vimos en la iglesia de Esmirna. Y lo que esta iglesia tenía, el problema que esta iglesia tenía era que era una iglesia transigente. Una iglesia transigente. Alguien que es transigente es alguien que hace lo que tenga que hacer y acepta lo que tenga que aceptar para no causar problemas, para no causar divisiones, para que nadie se enoje, para que nadie se moleste. Ese es alguien o algo que es transigente. Cuando alguien es intransigente, mi mamá me decía que yo era muy intransigente, es alguien que no es doblado por nada, alguien que nada lo mueve. Alguien que está tan convencido de que lo que está haciendo es lo correcto, a veces aunque no lo sea, ese es el problema conmigo. Que está tan convencido de que lo que está haciendo es correcto, que nada lo va a mover de ahí. Una de las cosas que nosotros como iglesia, una de las cosas que nosotros como cristianos debemos ser en nuestra fe es intransigentes. No debe haber nada ni nadie que nos mueva de esa fe. No debe haber nada ni nadie que nos mueva de la verdadera doctrina que la palabra de Dios nos presenta y a través de la cual podemos conocer claramente a Cristo. El problema es que muchos de nosotros somos muy transigentes. Porque nos gusta tener paz. Nos gusta tener la fiesta en paz. No nos gusta que haya incomodidades. No nos gusta que haya cosas que pudieran causarle molestia a nadie, especialmente a nosotros mismos. Y siempre andamos buscando la paz y a veces usamos la paz como una excusa para ser transigentes. Pero el tener paz en nuestra vida no quiere decir necesariamente que estamos dentro de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, pues es que lo que estoy haciendo me trae tanta paz. Lo que estoy haciendo trae la paz a mi corazón y piensan que porque tienen paz están dentro de la voluntad de Dios. A veces la paz no quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. Déjeme preguntarle, Jonás, ¿estaba en paz dentro de aquella gran nave en la que iba huyendo de Dios? ¿Cuántos dicen que no? Veo uno por allá, dos por acá.
3 por acá, 4. ¿Cuántos dicen que sí estaba en paz? Nadie, quiere decir que los demás están dormidos, no escucharon la pregunta. Ok, ¿saben qué? Jonás estaba tranquilísimo. Tan tranquilo estaba que estaba dormido dentro del barco cuando todos los demás marineros andaban corriendo para arriba y para abajo, asustados porque las olas estaban por hundirlos. ¿Y él cómo estaba? Roncando. Tenía una paz increíble el muchacho. No había nada que lo despertara, tanta paz que tenía. Ahora déjeme preguntarle, ¿estaba en la voluntad de Dios? ¿A que no? ¿Jesucristo tenía paz en el huerto del Getsemaní? ¿Cuántos dicen que sí? Uno dice que sí. ¿Cuántos dicen que no? Un montón dicen que no. Jesucristo no tenía paz. Su espíritu estaba atribulado. Estaba angustiado hasta la muerte. Su humanidad estaba conmovida. Tan así no tenía paz que estaba sudando y gotas de sangre salieron mezcladas con su sudor. ¿Estaba él en la voluntad de Dios? Estaba en la perfecta voluntad de Dios. Entonces el estar en paz, es decir, yo siento paz por esto que estoy haciendo, no necesariamente quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. Y a veces buscando esa paz nos convertimos en gente y más que todo en una iglesia transigente. Y por tener esa paz estamos dispuestos a hacer lo que sea. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Esto era lo que estaba pasando en esta iglesia, que tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Y vamos a ver por qué aquí en un momento. Miren el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 2. El Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 17. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como ya les mencioné, estaba la iglesia de Pérgamo como a unas 15 o 20 millas hacia el norte de Esmirna. Era también una ciudad considerablemente cerca de la costa, aún no tan cerca, aunque no tan cerca como Éfeso y Esmirna, pero todavía se consideraba que estuviera un poco cerca. La iglesia de Pérgamo era un importante centro religioso. Era un lugar en donde había muchos templos, era un lugar en donde se practicaba diferentes religiones, pero todas ellas religiones falsas, ninguna de las cuales tenía que ver nada con el Dios vivo. Solo por mencionar algunos, se adoraba a la diosa Atenea. La diosa Atenea en la mitología griega es la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia, las artes, la justicia y la habilidad. Todas esas cosas muy buscadas por el hombre. Todos los seres humanos, todas las naciones quieren vencer en la guerra, todas quieren tener una buena civilización, ser llenas de sabiduría, tener buenas estrategias económicas, políticas, etcétera. También quieren tener excelencia en las artes. No hay ninguna nación que no diga que quiera justicia, aun cuando lo que practica es injusto. También estaba el dios Asclepio,
La mitología griega, Asclepio o Asclepios o Esculapio los romanos, fue el dios de la medicina y la calculación o el cálculo. De hecho, el símbolo de este dios era una vara con una serpiente envuelta alrededor. No sé si usted ha visto en algunos hospitales, los doctores traen una vara con dos serpientes, una a cada lado. Ese es el símbolo de Esculapio. Ese es el dios, uno de los dioses que se veneraba, que se adoraba ahí. Dioniso, en la mitología clásica, él es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Todo el mundo quiere estar en éxtasis, ¿no es cierto? Hay una droga que se llama éxtasis. Sí, el éxtasis. Todo el mundo quiere estar en éxtasis espiritual o físico, emocional. El éxtasis es lo que el mundo busca. Y busca diferentes formas de lograr ese éxtasis. Y hay tantas cosas que se pueden obtener para tratar de obtener ese éxtasis. Las drogas, el alcohol, el sexo. Estaba leyendo hoy un review, una crítica de una de las últimas películas que han salido al cine. Y estaba hablando de cómo nuestra sociedad, y me van a perdonar porque no conozco la palabra en español, aunque me la imagino. Nuestra sociedad se ha vuelto más voyeuristic, le llaman. ¿Qué es en español? ¿Voyerista? Sí, la palabra voyeuristic viene de la palabra en francés voyeur, que quiere decir ver. Se está volviendo una sociedad en la que encuentra placer en ver el dolor de los demás, que encuentra placer en ver, por ejemplo, la pornografía. En el ver la pornografía está la persona sintiendo un placer vicariamente a través de los que están practicando lo que sea que estén practicando. Quiero que sepan, como a manera de confesión, que al leer esta crítica, me di cuenta yo que estaba viendo algunos programas en televisión que aunque no lo hubiera querido aceptar antes de leer esto, los miraba porque me llamaba la atención ver las cosas que estaban sucediendo en ese programa y yo de alguna manera lo disfrazaba con interés por saber acerca de las investigaciones de crímenes y todo lo demás, pero en realidad cuando miraba lo que estaba sucediendo había algo que en mí se movía para quiero ver más y saben que he resuelto que ese programa ya no se va a ver en mi casa. Pero eso soy yo. Si usted no ha llegado a ese punto, por favor no crea que estoy tratando de imponerle mi voluntad. Eso simplemente es lo que yo he decidido hoy por convicción. También era el lugar en donde se adoraba a Zeus. En la mitología griega es el padre de los dioses y los hombres. Gobernaba a todos los dioses desde el monte Olimpo como un padre a una familia. Y él era el rey de todo, él era el rey que supervisaba a todos los dioses y que supervisaba todo el universo. Y al leer esta lista de dioses y al leer lo que ellos hacían y lo que ellos prometían a la humanidad, o lo que la humanidad creía que estos dioses le podían dar, me di cuenta que estas cosas pueden ser encontradas, todas y cada una de ellas, en Jesucristo. Todas y cada una de ellas pueden ser encontradas en nuestro Dios. Sin embargo, es curioso cómo el hombre puede buscar todas estas cosas en todo y en cualquier lugar, excepto en aquel que puede dar la verdadera sabiduría, que puede dar las verdaderas estrategias para poder tener una vida productiva y satisfactoria en este mundo. Ese Dios que nos puede sanar de todas nuestras enfermedades, especialmente de nuestra enfermedad más grande y más peligrosa, que es el pecado. Ese Dios que nos puede dar el espíritu, como se le llama a veces al vino y al alcohol, el espíritu, pero el espíritu verdadero, el Espíritu Santo, el espíritu en el cual no hay disensión, sino verdadero gozo y felicidad, y el cual nos puede llevar a un verdadero éxtasis al buscar en Jesucristo nuestro todo en todo, y al doblar la rodilla delante de Él para que Él sea quien llene nuestro corazón. Y Él es en realidad el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Padre de todos los dioses, aunque sabemos por las Escrituras que Él es el único Dios y no hay más. Pero el hombre no quiere ese Dios. El hombre quiere todo tipo de diferentes cosas y dioses pequeños que no le exijan nada. Dioses pequeños que no le van a imponer ninguna voluntad, dioses a los que Él pueda manipular y que Él pueda en su propia mente hacer de acuerdo a su propia imagen y semejanza.
Uno de los productos que salían de Pérgamo era precisamente el papel de pergamino, de ahí su nombre, Pérgamo. El autor del mensaje, ¿quién es? Es el que tiene la espada aguda de dos filos. El que está escribiendo este mensaje es aquel que tiene la espada, el artículo determinado, la ahí nos habla de algo que tiene una característica especial. Cuando hablamos de la espada de dos filos, estamos hablando de la palabra de Dios. Se describe a sí mismo en Apocalipsis 1 y el versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces esta es la segunda vez que él se identifica como aquel que tiene esta espada. Es importante que notemos esto, porque será con esta misma espada que menciona aquí, esta espada de dos filos, que representa la palabra de Dios, con la que el Señor va a juzgar a aquellos herejes que estaban introduciendo doctrinas falsas en la iglesia de Pérgamo. El Señor va a usar su propia palabra, esa espada de dos filos. El Señor no va a juzgar de acuerdo a ninguna otra cosa y no nos mide a nosotros de acuerdo a ninguna otra cosa excepto su palabra. Él nos pone al lado de ella para ver si nos encontramos conformes a ella o si no nos encontramos de acuerdo a lo que ella dice. Eso es lo que usa el Señor. Porque la palabra de Dios tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo del ser humano y descubrir delante de Él mismo las intenciones de su propio corazón. Sabemos que el corazón es engañoso y malvado. ¿Quién lo puede conocer? El Señor dice: yo, Jehová, lo puedo conocer. Y nos ha dado su palabra para que a través de ella también nuestro corazón sea revelado a nosotros mismos. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos nosotros sabemos que es cierto. Porque ha habido veces en las que se nos está predicando la palabra y lo que se está predicando es exactamente lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos sintiendo, en donde nosotros estamos fallando, y la palabra, la espada, penetra y parte nuestra alma, parte nuestro espíritu, llega hasta las coyunturas, llega hasta los tuétanos y nos ayuda a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y nos ayuda a ver si esos pensamientos y esas intenciones son de acuerdo a la voluntad de Dios o lo que Dios espera de nosotros o no. Es cierto, eso es lo que es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 16 y 17 se nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es solamente cuando tenemos esta escritura, esta palabra de Dios, esta espada guardada en la vaina de nuestra persona, que podremos entonces entender a Dios y podremos entonces decir que conocemos hasta donde Él nos permite conocer el corazón y la mente de Dios. Y cuando conocemos el corazón y la mente de Dios, hasta donde Él nos permite conocerlo, entonces podemos nosotros alinear nuestra vida con esa mente y ese corazón. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra y que no conozcamos un poco aquí y un poco allá, sino que conozcamos toda la palabra de Dios, todo lo que es el consejo de Dios. Es la única manera en la que vamos a poder estar preparados para enseñar. No podemos enseñar a nadie lo que no hemos aprendido nosotros mismos. Si no tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, ¿cómo la vamos a enseñar a nuestros hijos? Si no tenemos guardado en nuestro corazón y en nuestra mente lo que la palabra de Dios dice acerca de todos los asuntos del mundo, ¿cómo vamos a señalarle a nuestros hijos el camino correcto? Solamente cuando la tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, que vamos a poder redarguir a las personas, hablar con la gente acerca de su pecado, de su mal proceder. Es la única forma en la que vamos a poder corregir e instruir en justicia.
Y la única forma en la que vamos a estar preparados para presentar defensa, aún con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, nos dice Pedro en 1 de Pedro 3:15. Solamente si conocemos todo el consejo de Dios, es solamente si dejamos que esa espada de dos filos nos traspase, nos atraviese y nos revele las intenciones y pensamientos de nuestro propio corazón. Y cuando descubrimos que nuestro corazón y nuestra mente no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, inmediatamente tomamos medidas para alinearla con la palabra de Dios. Es con esta espada que el Señor Jesús va a venir. Al final de los tiempos, cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra en ese reino milenial, será precisamente con esa espada que va a herir a las naciones. En Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 al 16, dicen lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Él no va a venir con injusticia, Él no va a venir queriendo traer justicia, va a traer justicia. Esa es una de las razones por las que le está escribiendo estos mensajes a estas iglesias, y esta es una de las razones por las que nosotros las estamos estudiando. Porque esperamos que Él sea justo, no podemos esperar menos de Él. El versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el versículo 16 es uno de mis versículos favoritos, por eso se lo voy a leer. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esa espada con la que va a venir a regir las naciones. Es esa espada la que pueden esperar todos aquellos que se queden aquí después de que el Señor venga por su iglesia. Es esa espada con la que Él va a venir a pelear contra estas personas de las cuales vamos a ver aquí más adelante, que están tratando de introducir doctrinas falsas a la iglesia y que la iglesia está permitiendo que lo hagan, porque está siendo transigente en su manera de ser, en su manera de pensar, las cosas que está recibiendo. Versículo 13 de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Qué Antipas, mi testigo fiel? Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor les está diciendo aquí a esta iglesia: yo sé que se encuentran ahí en donde reina Satanás mismo. Yo sé que ahí es en donde te encuentras. ¿Saben que ninguno de nosotros se encuentra ahorita? Perdón, ¿me prestas unos Kleenex, por favor, de por ahí? Es tiempo de alergias. Ok. Entonces yo sé dónde te encuentras, yo sé que ahí donde te encuentras es en donde reina Satanás mismo. Es en donde está el trono de Satanás. Y les decía, yo sé que ninguno de nosotros está en el ambiente propicio, cuando estamos trabajando especialmente fuera en el mundo, ¿verdad? Nunca nos encontramos en el ambiente propicio para ejercer nuestra fe. Siempre hay gente que está en contra de lo que nosotros creemos. Siempre hay gente que está en contra de lo que nosotros queremos, de cómo queremos vivir nuestra vida. Y nos critica y nos dice que somos esto y lo otro, y que somos unos hipócritas y que es... Siempre. Pero estamos precisamente en donde está ahorita el trono de Satanás. Él es el príncipe
de este mundo. Él es el que está controlando las cosas en este mundo ahorita. Y la única razón por que las cosas no están peor de lo que están es porque Dios todavía tiene su mano de protección sobre la iglesia. Pero un día va a acabar todo eso. Ahora, no sé ustedes, pero hay lugares en los que yo he ido que se siente la presencia de Satanás. Como ya ustedes lo saben, los que han estado conmigo algún tiempo, yo crecí en la ciudad de Compton. Y cuando yo crecí en Compton era una ciudad muy tranquila. No había todo lo que se dice que hay ahora o que se ha contado que hay. Era una ciudad muy tranquila. Yo caminaba a la escuela, caminaba hasta 2 millas para ir a la junior high y nunca tuve ningún problema en ningún lado. Pero hace unos 6 años, andando en Los Ángeles, decidí que iba a ir a mi antigua vecindad a checar las cosas como estaban. Y me acuerdo que iba por la calle Willowbrook, que es por donde va la vía del tren. Y me acuerdo que conforme iba más y más hacia el norte, más se sentía como que estaba oscuro. Y me acuerdo que llegué a la calle Stockwell, que era por la calle donde yo vivía, y di vuelta hacia la izquierda y brinqué la vía del tren y llegué a donde estaba la casa en donde vivía. Y se sentía así como algo no está bien aquí. En este mundo está lleno de lugares como esos, llenos de lugares como el trono de Satanás, donde podemos sentir que Satanás está presente, donde podemos sentir la opresión demoníaca sobre la gente. En un lugar como ese se encontraba Pérgamo. No solamente eso, sino que algunos comentaristas señalan a Pérgamo como la primera ciudad en donde el primer templo para la adoración del emperador romano fue edificado en la provincia de Asia. El primer templo que fue edificado para la adoración del emperador. Entonces Pérgamo estaba rodeado de falsas religiones, de falsos dioses, de gente que buscaba todo lo que buscaba, pero fuera, aparte de lo que era el Dios verdadero, que no quería conocer a Dios. Se parece a nuestras ciudades, se parece a donde nosotros vivimos, se parece a donde nosotros nos desenvolvemos. Nadie quiere saber de Dios. Ayer fui con mi esposa, con el doctor, porque tenía una cita y quise ir con ella. Y enfrente de mí se sentó una viejita que iba con su andadera. Y sentí que el Señor me dijo, háblale. Estaba leyendo yo el libro de Josué. Y estaba leyendo de cuando Josué conquistó Ai, la ciudad de Ai, después de que Acán confesó su pecado. Y en eso salió mi esposa con el doctor y pensé, voy a tomar la oportunidad porque la señora me estaba viendo y parecía como que estaba interesada, como que quería saber qué estaba leyendo. Entonces dije, no, pues de aquí es donde, ¿verdad? Y salió mi esposa y le dije, es que estoy bien emocionado, estoy leyendo Josué, estoy leyendo la Biblia y good stuff, le dije a la viejita, ¿verdad? Y luego le dije, ¿usted lee la Biblia? Yo bien emocionado, pensando que iba a recibir una respuesta, ¿verdad? De que, sí, fíjate que ya hasta estaba pensando, voy a orar por ella antes de ir, ¿verdad? ¿Usted lee la Biblia? De vez en cuando. Dang. Hay que le ayude el doctor, yo no voy a orar por usted. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, pero me fui de ahí, es like, híjole, si le llegó a decir algo más, me hubiera aventado con la bolsa que traía o algo. Pero sí oré por ella cuando iba saliendo por la puerta, pero no me le quise acercar, no fuera que a lo mejor traía un bastón colgado ahí de la andadera. Pero así es, no. La gente no quiere escuchar, la gente tiene el corazón endurecido, Satanás tiene las garras clavadas muy profundamente en sus corazones y no quieren tener nada que ver con Dios. Entonces yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y luego les dice esto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahora imagínese usted lo difícil que hubiera sido esto para las personas que estaban asistiendo a esta iglesia.
Las autoridades romanas están rodeados de paganos, están rodeados de gente que adora a otros dioses. Y aparte de eso, la máxima autoridad, que es las autoridades romanas, estaban exigiendo que todo mundo proclamara a César como su señor. En griego la palabra kurios, que es el mismo título que se le asigna a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo aquel que quisiera estar bien con las autoridades romanas en la ciudad tenía que proclamar a César como su Señor. Cosa que sabemos que para el cristiano el único Señor es Jesucristo. Y ellos no lo negaban. Ellos estaban dispuestos a decir: no, mi Señor no es César, mi Señor es Jesucristo. Sabiendo que les hubiera podido costar la vida, sabiendo que les hubiera podido costar su bienestar, sabiendo que les hubiera podido costar, como le estaba costando a Esmirna, que les quitaran todos sus bienes materiales. Muchos llegaron a negarlo, pero ellos no lo negaban. Ahora note que dice: pero retienes mi nombre. Sabemos que el nombre era sinónimo de la naturaleza de la persona. En este caso estamos hablando de Cristo. Entonces no solo decían ser cristianos, sino que aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación, se portaban como tales. Mostraban la naturaleza de Jesús en su diario vivir. O sea que iban a comer al McDonald's y estaba lleno de romanos con togas y todo lo demás. Y de todas maneras, antes de comer, se agarraban de la mano y daban gracias a Dios por sus alimentos y decían: en el nombre de Cristo, amén. Tenemos esa misma resolución nosotros. Cuando vamos a los restaurantes y está lleno de gente, quizás haya gente que nos conozca y vamos con nuestros hijos. Tenemos el valor para decir: hijos, antes de comer tenemos que darle gracias a Dios. Y tomamos a nuestros hijos de la mano y a nuestra esposa de la mano e inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor, gracias por estos alimentos. Gracias por este tiempo con la familia. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Porque hay mucha gente que no lo hace. No se atreve. Me acuerdo cuando era más joven. Íbamos a los tacos allá en Mexicali, el grupo de jóvenes, sí. ¿Quién va a orar? Y estábamos chavalillos, nos daba vergüenza, inmaduros, ¿verdad? Las señales de la inmadurez de la juventud. Y todos nos agachábamos la cabeza. Señor, bendice los alimentos, amén. Y luego volteamos para ver si alguien lo había. ¡No! Somos cristianos. Sabemos que eso que tenemos delante de nosotros ha venido de la mano de Dios a nuestra mesa. Al contrario, deberíamos de tener el valor de en voz alta decir: Señor, bendice estos alimentos. Eso era lo que estaba pasando con ellos. No solamente decían que eran cristianos, sino que a pesar de estar en medio de esta persecución, de esta tribulación, mostraban la naturaleza de Jesús en su diario vivir. Estaban dispuestos a hacerlo. No negaban su fe. ¿Sabe lo que quiere decir negar? Negar quiere decir olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba y se frecuentaba. Olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba o se frecuentaba. Como cuando a Pedro le dijeron: tú eres de ellos, ¿qué no? No. Antes estimaba el ser uno de ellos. Antes frecuentaba estar con ellos. Pero ahora, porque estaba sintiendo el peso de la tribulación y de la persecución, ni lo conozco. ¿Saben qué? Ahora decimos: ay, Pedro, ¿cómo pudo hacer eso? Pero ¿cuántas veces negamos a nuestro Señor con nuestro comportamiento? ¿Cuántas veces negamos a nuestro Señor por la forma en la que vivimos nuestra vida? ¿Cuántas veces negamos a nuestro Señor porque parecemos cualquier cosa menos cristianos? Entonces no negaban la fe, no se olvidaban, no se retiraban. No, yo no soy de esos.
¿verdad? No lo desdeñaban, no esquivaban no se hacían como que no lo conocían. Es como, por ejemplo, si alguien se sube a su carro, ¿sí? Y mira ahí en el tablero una Biblia y se empiezan a burlar de usted. Ahora tú andas leyendo la Biblia. ¿Y eso de cuándo acá? No, hombre, es de la vieja, es de la vieja. Lo que pasa es que a ella le lavaba el cerebro y se le olvidó ahí, pero no es mía. No. O tú con calcomanías cristianas en tu casa. No, sí, creo, pero yo no soy de esos religiosos fanáticos que se la pasan en la iglesia todo el tiempo y que hacen todo lo que los pastores les... No, hombre, no. Yo nada más por tener la fiesta en paz. Hay cristianos así. Tenemos que ser valientes con nuestra fe. Se diga lo que se diga, se hable lo que se hable, venga lo que venga. ¿Sabe qué? Va a venir el día, si las cosas siguen como van, las que vamos a tener que defender nuestra propia vida por nuestra fe. Y o vamos a ser transigentes o vamos a ser intransigentes. Aprendamos a ser intransigentes desde ahorita para que cuando tengamos que serlo de verdad, no vaya a ser algo difícil para nosotros. Y luego les dicen, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ni aun cuando vieron que alguien que creía, que sentía, que hacía lo mismo que ustedes están haciendo, ni aun cuando lo vieron morir por causa de su fe, ustedes me negaron, me desdeñaron o dijeron que no me conocían. No se hicieron para atrás, no me negaron, no negaron mi nombre, siguieron de todas maneras hacia adelante. Nada los movió. Hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita todo va bien. Nosotros podríamos decir, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser como los pergaminos. Yo quiero ser como ellos. Pero nota el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Note que lo que les dice, tienes ahí, tienes dentro de ti, tienes entre ustedes, entre los que quieren ser fieles, entre los que no les importa la tribulación, entre aquellos que quieren guardar mi nombre, entre aquellos que quieren no negar mi fe, tienen aquellos que traen una doctrina que yo aborrezco. Los aceptan. Es más, les dan una posición privilegiada. Y hacen alarde de que los aceptan. No hacen nada por echarlos fuera. ¿Saben qué? La palabra de Dios nos llama a tener unidad. Pero cuando esa unidad significa que vamos a tener que hacer a un lado lo que son las doctrinas principales del cristianismo, no puede haber unidad. No puede haber unidad. La palabra de dos filos viene y hace la división. Entonces la reprensión del Señor Jesucristo para esta iglesia es por algo que no necesariamente estaban haciendo, pero sí estaban permitiendo. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con lo que permitimos. Como iglesia, pero también como individuos. Cuando permitimos cosas que van claramente en contra de lo que la palabra de Dios dice, estamos haciéndonos transigentes en nuestra fe. Y todo lo que nosotros permitimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en el corazón de cada uno de nosotros, tenemos que ponerlo a la luz de la palabra de Dios para darnos cuenta si estamos siendo transigentes o no. Y no lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestra opinión. Bueno, pues es mi opinión que esto no está tan mal.
y es mi opinión que aquello sí está bien mal. No, tenemos que verlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Lo primero que menciona aquí que ellos tenían era que tenían entre ellos a los que retenían la doctrina de Balaam. Se nos habla acerca de Balaam en Números capítulos 22 al 25. Balaam fue contratado por los reyes de los madianitas y los moabitas para que maldijera a los hijos de Israel cuando iban pasando por su tierra. El rey Balac fue con Balaam sabiendo que era profeta, y la palabra de Dios nos dice que era profeta de Dios, y le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a hacer bien rico, te voy a hacer muy rico, pero lo único que tienes que hacer es maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam dijo: pero ¿cómo? Si es el pueblo escogido de Dios, no lo puedo maldecir. Pero ¿de cuánto estamos hablando? O sea, depende de la cantidad del billete si me aviento o no. Y hay gente así en nuestros días que usa el ministerio para ganancia propia, para hacer dinero, para hacerse rico. No voy a nombrar nombres, pero hay quienes evidentemente eso es lo que están haciendo. Entonces van y contratan a Balaam para que haga esto. Y 3 veces trató Balaam de maldecir a los hijos de Israel y Dios no se lo permitió. Tanto que Dios llegó tan lejos que hasta hizo hablar al asno de Balaam. No diciendo que Balaam era un asno, ¿verdad? El asno de Balaam, sino que el asno sobre el que iba montado Balaam. Eso es lo que quise decir. Hizo hablar al asno para que se diera cuenta Balaam que lo que estaba haciendo iba en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de Dios. 3 veces entonces le pidió al rey Balac que hiciera ciertas cosas, y cuando hagas esto, y cuando hagas aquello, y cuando hagas esto otro, y los voy a ir a maldecir, y finalmente no pudo maldecirlos porque Dios no quiso que los maldijera. Y Balac le dijo a Balaam: ¿sabes qué? Te hubiera hecho sumamente rico, te hubiera dado tanta honra que nadie se hubiera igualado a ti, pero tu Dios te está evitando que ganes todas esas riquezas. Qué parecido con Satanás, ¿verdad? Eso es lo que Satanás nos dice a nosotros, ¿verdad? Oh, yo te hubiera dado todas las riquezas del mundo, lo único que tienes que deshacer es dejar de ir a la iglesia tanto, hombre. ¿Para qué vas tanto? Necesitas trabajar para ganar dinero, ¿que no? Entonces, ¿para qué tanto tiempo en la iglesia? Oh, yo te pudiera dar todo el descanso, todo el reposo que quisieras tener, pero pues ahí estás. Domingo en la mañana, domingo en la noche, martes en la noche. ¿Sabes que Dios está evitando que tú puedas tener todas las cosas buenas que pudieras tener en este mundo? Eso es Satanás, ¿no es cierto? Esa es nuestra carne, es el pecado que mora en nosotros, es el egoísmo. Siempre busca lo suyo, siempre busca para sí mismo. Entonces 3 veces trató Balaam de maldecir a los hijos de Israel y Dios no se lo permitió. Pero no descansó hasta que encontró la manera de que se maldijeran ellos mismos. ¿Saben cómo lo hizo? Balaam aconsejó a Balac que enviara a las mujeres de Madián, que aparentemente eran muy bellas, al campamento de los israelitas para que los sedujeran con sus encantos y los hicieran pecar contra Jehová, yendo a ofrecer sacrificios a los dioses de ellas, apartándolos del Dios verdadero y llevándolos a los dioses que ellas adoraban. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Si no puedes maldecirlos desde afuera, hazlo desde adentro. Infíltrate entre ellos y haz que ellos mismos se maldigan. Haz que pequen, ponles tentaciones enfrente que los lleven a pecar contra Dios, y Dios, porque es un Dios justo, va a tener que juzgarlos. ¿Saben lo que hicieron? Miren en su Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 25, rápidamente. Voy a empezar a leerlo mientras ustedes lo buscan. Números, capítulo 25, los versículos 1 al 9. Dice lo siguiente: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3 de Números 25 dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Nota el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Se fijan? Balaam les dijo: manda a las doncellas, manda a esas mujeres, los van a hacer tropezar. Y la ira del Señor se encendió y empezó a matar gente. En el versículo 5 dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaba pasando esta mortandad, estaban recibiendo el juicio de Dios, y llega uno de estos camaradas con su esposa recién casado, haciendo alarde de que se había casado con esta madianita. Venía a mostrárselas, a decirles: miren, mi nueva esposa, acabamos de venir del templo de, qué sé yo, de sacrificarnos, acabamos de casar. Mientras ellos estaban ahí delante del tabernáculo, clamando, llorando por lo que estaba pasando. En el versículo 7 dice: y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Se fijan? Balaam no tuvo que maldecirlos. Nada más le dijo a Balac: mira, yo sé de qué pata cojean. Ponles esto delante de ellos y ellos solo se van a maldecir. ¿Saben qué? Satanás sabe de qué pata cojeamos cada uno de nosotros. Y nos pone esas cosas enfrente. Porque sabe que vamos a ser transigentes. Porque sabe que no vamos a permanecer firmes. Porque nos importa más tener la fiesta en paz. Números 31 y el versículo 16 nos dice que fue Balaam el que dio este consejo. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Se fija lo que hizo Dios? La ira de Dios se encendió contra ellos. Porque cuando se les puso enfrente la tentación, sucumbieron, transigieron, y Dios mató a 24,000 ese día. Qué drástico Dios en su forma de lidiar con el pecado, ¿no es cierto? Miré los rostros de algunos de ustedes como que, ay, como que se enchiló Dios, ¿no? Como que le dieron una enchilada con demasiada sal, y cuando la probó empezaron a llover rayos y centellas. Severo el Señor para lidiar con el pecado. ¿Sabe qué? Hay quienes pudieran decir: bueno, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin duda no es el Dios del Nuevo Testamento. Sin duda Dios en nuestros días no actuaría así. Vamos, por favor. Es demasiado, ese no es el Dios que yo conozco. Tengo gente a la que amo mucho, que cuando le hablo de cosas como estas me dicen: Carlos Manuel, ese no es el Dios que yo conozco. ¿Y saben qué le digo? Mamá, entonces no conoces al verdadero Dios. Porque así de severo es el pecado, y así de severo deben ser los pasos que debemos tomar para erradicarlos de nuestras vidas, cuando el pecado llega a infiltrarse en ellas. Lean conmigo lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, los versículos 29 y 30, en donde el Señor Jesucristo dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué está hablando el Señor aquí?
de que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para no caer en el pecado. Ahora, lo que está haciendo aquí el Señor Jesús está hablando en lo que se llama hipérbole. Está dándole una exageración a algo que para mostrar lo importante que es para Él. En el Antiguo Testamento, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo es que en el Antiguo era literal: tómalos, ahórcalos, mátalos a todos. Aquí lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que así de importante es que tomemos las medidas necesarias para no ser transigentes en nuestra manera de vivir. Satanás sigue tratando de infiltrarse en nuestras iglesias, sigue tratando de infiltrarse en nuestros corazones y nuestras vidas. Quiere convencernos de que debemos ser tolerantes de algunas cosas, que no debemos ser tan estrictos en lo que nos permitimos hacer o aceptar. Todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo la fue a ver, todo el mundo lo leyó. No es cierto, no todo el mundo. El que quiere complacer a Dios no fue, no lo leyó. El que siente convicción por la palabra no transigió. El que quiere agradar en todo lo que, a Dios en todo lo que hace, no lo hizo. No todo el mundo. Todos los que son del mundo. Así de serio es. Y el Señor, con toda su gracia y su misericordia, está advirtiendo a la iglesia: miren, está mal que los tengan ahí. Satanás sigue queriendo hacer lo mismo. Si se acuerdan, en 1 Corintios se nos habla acerca de un hombre que se había casado con la que había sido mujer de su padre. Y ellos están, no juzgues para que no te juzguen, ¿verdad? Yo estoy bien, tú estás bien. El que sea libre de pecado tire la primera piedra. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos. Ellos pueden hacer de su vida lo que quieran. Nosotros no nos vamos a meter. Estamos bajo la gracia. Tenemos que aceptar a todo mundo. No debemos condenar a nadie. Estaban jactando. Y Pablo les dice en 1 Corintios 5, comenzando con el versículo 6, les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11, por favor ponga atención, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Sé con ellos intransigente. Sé con ellos intransigente. Estas personas que estaban trayendo estas doctrinas se contaban entre los cristianos de Pérgamo. Decían que creían lo mismo que ellos, pero en realidad estaban practicando doctrinas que Dios aborrecía, y la iglesia de Pérgamo estaba permitiéndolo sin decir absolutamente nada. Y el Señor les está diciendo: tengan cuidado. Tengan cuidado, mi venida está cerca, mi regreso a la tierra está cerca. Voy a ir y quiero encontrarlos de una manera en la cual yo pueda sentirme gozoso de traerlos conmigo. Dios llama a la iglesia de Cristo a ser pura, a ser santa, separada para su esposo. No quiere que la iglesia, la esposa de su hijo, se parezca al mundo en nada. No quiere que seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Quiere que nos mantengamos puros delante de Él, para que cuando el esposo venga nos encuentre con nuestro vestido blanco, sin mancha ni arruga. Él ya ha abierto el camino para hacer eso. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. La sangre de Cristo nos hace tan blancos como la nieve, tan blancos como la lana.
pero debemos ser intransigentes en nuestra fe. En el versículo 15 les dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Y ya hablamos acerca de la doctrina de los nicolaítas la semana pasada. ¿Cuál es la solución para el problema que tiene aquí la iglesia de Pérgamo? Versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Da la vuelta, da una vuelta de 180 grados y ve en dirección opuesta a la que estás yendo. No sigas por ese camino que vas. Cambia tu ruta. Te lo estoy diciendo por amor, te lo estoy diciendo porque no quiero juzgarte con el resto del mundo. Te lo estoy diciendo porque quiero encontrarte blanca y pura. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. De nuevo, Dios va a lidiar con ellos con su palabra. Su palabra es la que va a sacar. Mira, aquí en el libro fulano de tal, en el capítulo fulano de tal, en el versículo fulano de tal, dice esto y tú hiciste lo contrario. Y luego en el versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La invitación de Cristo, con toda su gracia y con todo su amor, es a recibir la promesa dada a los que venzan. Les promete darles del maná escondido. ¿Qué es el maná? El maná era el pan que llovió del cielo a los judíos cuando estaban en el desierto, del cual se tomó algo de ello y se puso en un frasco y se guardó en el arca del pacto que nadie sabe dónde está. Pero Jesús nos dice en Juan 6 que Él es el verdadero pan del cielo. Y ese maná escondido del cual está hablando aquí Juan o Jesús, está hablando de la comunión que nosotros como cristianos vamos a tener en el cielo con Él. Él va a ser nuestro pan. Él va a ser con el cual vamos a tener comunión. Él va a ser el que va a estar para siempre con nosotros, consolándonos, enjugando nuestras lágrimas, dándonos, abrazándonos en sus brazos de amor. La piedrecita blanca, ¿sabe cómo me lo imagino yo? Me lo imagino como esa pulsera que le ponen a uno en los parques de atracciones, en la que tiene derecho uno a subirse a todo. Mi niña llegó del campamento hace algunas semanas con su pulsera. Yo creo que todavía la trajo como 4 semanas, no se la quería, que ya estaba toda churida, toda sucia. Y le dije: te la voy a quitar un día que te agarre dormida. Y no, más te vale que no, porque le recordaba que había estado en el campamento y cómo Dios la había bendecido. ¿Saben que yo creo que esa piedrecita blanca es como eso, como esa pulsera? Nos va a dar acceso a todos los rincones del cielo. No va a haber ningún lugar en donde no vayamos a poder entrar. No va a haber nada que no vayamos a poder ver. No va a haber ninguna bendición que no vayamos a recibir. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta de lo que eso es? ¿Saben que las palabras que el Señor Jesucristo tiene a veces para esas iglesias pudieran sonar como duras? Pero es por amor. Es porque quiere que nos demos cuenta en dónde estamos. Es porque quiere que la iglesia se dé cuenta de dónde está. Y tome las medidas necesarias para enderezar el camino antes de que venga. ¿Y saben qué? La venida de Cristo está muy, muy cerca. Hay que prepararnos para no huir avergonzados, sino para tener una entrada amplia al reino de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por aquellas palabras que son fáciles de recibir. Te damos gracias, Señor, por las palabras que son difíciles de recibir. Yo como pastor te doy gracias por las palabras que son fáciles de decir y también por las que son difíciles de decir. Sabemos que todo ello, Señor, es para el bien de tu iglesia
es para el bien de tus hijos. Te pedimos que como tu iglesia podamos recibir, Señor, esta amonestación, podamos recibir esta advertencia y no la tomemos como condenación, sino que la tomemos como convicción de tu Espíritu, para que podamos, oh Dios, si nos encontráramos alejados como la iglesia de Pérgamo se encontraba, siendo transigentes en nuestra manera de creer, siendo transigentes en nuestra manera de vivir, que podamos, Señor, volvernos personas intransigentes en nuestra fe y que podamos siempre estar firmes en tus caminos. Señor, nos encomendamos a ti en esta noche y te pedimos que nos sigas enseñando. Síguenos, Señor, con ese amor y gracia, corrigiéndonos en donde necesitemos ser corregidos, elogiándonos cuando necesitemos ser elogiados, consolándonos cuando necesitemos ser consolados. Síguenos, oh Dios, acercándonos más a ti. Sabemos que el tiempo está cerca. Prepáranos, Señor, a través de tu palabra, para poder estar listos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los que están esperando a Jesús esta noche dijeron amén y amén. Dios les bendiga. La semana que entra vamos a seguir con nuestra siguiente iglesia y vamos a seguir con estos mensajes que el Señor Jesucristo nos está dando. Adiós.